Hola, mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Producciones Baraca. Y si me lo permitís, quiero aplaudir por vuestro apoyo en este algo más de un año que llevamos juntos en esta andadura de las clases de Ben Sígueme de la Escuela Dominical. Yo soy Lolo y una vez más quiero haceros saber mi repulsa a todas las guerras y a la muerte de inocentes. No a la guerra. Me pongo manos a la obra y comienzo la clase de hoy, en la cual analizaremos 2 de Samuel 5 a 7, el 11 al 12 y 1 de Reyes 3, 8 y 11. El tema de esta semana es: será afirmado tu reino para siempre. Y el himno sugerido es: más santidad dame, más consagración, más en servirte con no. Bueno, el himno es el número 71 del Himnario en español. El libro 2 de Samuel comienza narrando el auge y el reinado de David como rey de Israel e ilustra la generosidad y la bondad de Jehová con los que le son fieles. Sin embargo, al relatar los pecados de David y de sus hijos Amón y Absalón, en este libro también se muestra el pesar y la tragedia que acompaña la violación de los mandamientos del Señor. A través de su estudio del libro de 2 de Samuel, los oyentes podrán aprender que si somos fieles en guardar los mandamientos de Dios, podemos cometer errores que alteren dramáticamente el curso de nuestra vida y acarreen consecuencias dañinas para nosotros y para otras personas. En el libro 2 de Samuel se narra la unción y el reinado de David como rey de Israel. A David se le recuerda como el más grande rey de la historia de Israel. Por causa de su fidelidad, Jehová lo bendijo y lo honró. Sin embargo, en 2 de Samuel vemos que aún los más rectos pueden caer si no son diligentes en guardar los mandamientos. En el capítulo 11 se explica cómo la decisión de David de cometer adulterio con Bersabé lo llevó por el sendero del engaño y de otros pecados. El resto de 2 de Samuel describe el sufrimiento y el dolor que cayeron sobre la casa de David. Este relato representa un testimonio valioso de que debemos cuidarnos de la tentación y asegurar que estemos guardando los mandamientos de Dios. No se sabe con certeza quién escribió 2 de Samuel, ni cuándo ni dónde. Los libros de 1 y 2 de Samuel originalmente eran un solo libro de escritura. Tras la muerte de Saúl, el reino de Israel se dividió en 2 facciones: el reino del norte, también conocido como Israel, y el reino del sur, también conocido como Judá. David llegó a ser el rey de Judá. Isboset, el hijo de Saúl, se convirtió en el rey de Israel. Esos 2 reinos entablaron una guerra muy larga. Las fuerzas de David prevalecieron y David fue ungido rey de todo Israel. Un hombre llamado Uza fue muerto por Jehová porque, sin tener la autoridad para hacerlo, sostuvo el arca del convenio cuando la transportaba a Jerusalén. Jehová instruyó a David que no construyera un templo, y Jehová bendijo a David durante su reinado recto. ¿Era David un buen hombre? Haga estas preguntas entre los eruditos del Antiguo Testamento y casi con seguridad se verá inmediatamente envuelto en un vigoroso debate. No es de extrañar, dada la vida y los pecados que cometía, es decir, la conducta de David. Durante el reinado de David, Israel alcanzó su edad de oro, el cenit de su poder. Por primera vez, bajo su dirección, el pueblo escogido controló todo el territorio prometido a la simiente de Abraham, casi 1000 años antes. Israel no había alcanzado tales alturas en toda su historia, ni volvieron a hacerlo otra vez. Ensalzamos al David que mató a Goliat o al David que mató a Urías. Debemos mirarlo como el siervo que rehusó levantar su mano contra el ungido del Señor, o como el ungido del Señor que levantó su mano contra un siervo fiel y leal. ¿Fue su vida una tragedia o un triunfo? Bueno, si fue un triunfo, entonces, ¿por qué ha caído de su exaltación? Esto se puede ver en Noticias Comidas 132-39. Y ha perdido el máximo de todos los dones de Dios, como se puede ver en Noticias Comidas 6:13.
Si fue una tragedia, ¿por qué se profetizó que el Mesías se sentaría en el trono de David? Isaías 9:7. Y sería llamado David su rey, Jeremías 3:9 y también 23 de 5 a 6 y el 30 al 15 al 17 y Ezequiel 37 de 24 al 25. ¿Por qué se nos dice que Jesús recibirá el trono de David, su padre, Lucas 1:32, y que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7? Los orígenes de Jerusalén se pierden en la antigüedad. La primera referencia bíblica puede ser la que está en Génesis y que dice que Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, se encontró con Abraham, que regresaba de su batalla contra los reyes y lo bendijo. Génesis 14:18, como lo vimos en su día. A él fue a quien Abraham pagó el diezmo de todo lo que poseía. Cuando Josué cruzó el Jordán, la ciudad estaba en manos de los Jebuseos, una tribu cananea. Este pueblo poseyó a Jerusalén hasta que David la tomó aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, aunque Israel tal vez temporalmente conquistó la ciudad poco después de su invasión a la tierra de Canaán. David sabiamente escogió a esta ciudad como la capital de su reino, pues Jerusalén era una ciudad que se levantaba entre las tribus del norte y las del sur de Israel, pero no pertenecía a ninguna de ellas porque todavía estaba en manos de los jebuseos. La forma de conquistar la ciudad ha sido muy discutida por causa del vocablo canal o túnel. El vocablo probablemente se refiere a un canal o un túnel, si es usado como en el hebreo del siglo II a.C. El canal que corría perpendicularmente desde un conducto cortado en la roca a unos 20 metros al oeste del Gijón, descubierto en 1867 por Sir C. Warren, y que habría servido para dar agua en tiempos de sitio a la gente que vivía dentro de los muros de la ciudad. También pudo servir para que algunos invasores entraran y abrieran los portones de la ciudad desde dentro. Joab, se dice, fue quien logró la entrada inicial. Primera de Crónicas 11:6. El sarcasmo de los jebuseos diciendo que David tendría que vencer a los ciegos y cojos como si ellos hubieran sido suficientes para defender la ciudad fue devuelto a ellos por David, quien posteriormente se refería a todos los defensores jebuseos llamándolos ciegos y cojos. Pregunta: ¿quién era Hiram, el rey de Tiro, y cuál fue su relación con Israel? Aproximadamente a medio camino entre la Beirut actual y Haifa, en Israel, estaba la ciudad de Tiro, un puerto que en aquel entonces era una de las ciudades más importantes de los fenicios. El nombre de Hiram parece haber sido el nombre de la familia de un rey o cadena de reyes de Tiro que fueron contemporáneos de David y de Salomón. El más conocido de estos, Hiram, es aquel que envió albañiles, carpinteros y cedros del Líbano para edificar el palacio de David en Jerusalén. Posteriormente, Salomón fue ayudado en gran manera en la construcción del templo por este mismo Hiram, u otro que llevaba el mismo nombre. Primera de Reyes 9 y Segunda de Crónicas 2. Si la guerra contra los filisteos ocurrió antes de la captura de Jerusalén, la fortaleza a la cual David fue en busca de refugio probablemente era la cueva de Adulam. Pero si la guerra se produjo después de la toma de Jerusalén, la fortaleza puede indicar a la ciudad misma. David no contó a sus hombres, indicando así que no ponía su confianza en el tamaño de su ejército, sino en el Señor. Llegados aquí, muchos tal vez os estéis haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué Uza fue herido de muerte? El arca del pacto era un recipiente sagrado que contenía, si para aquellos voy a recordar, es decir, estaban transportando el arca y entonces Uza creyó que el arca se iba a caer y entonces la sujetó con la mano. Y entonces Jehová le castigó por haberlo hecho. Bien, como estaba diciendo, el arca del pacto era un recipiente sagrado que contenía algunos de los objetos más venerados de la historia de Israel. Tocar el arca o su contenido había sido estrictamente prohibido por el Señor. Solamente los levitas autorizados, y ellos solamente bajo ciertas condiciones establecidas, podían tomar en sus manos los instrumentos sagrados.
Se puede ver en Números 4:15. Uza tal vez haya demostrado una osada presunción al querer tocar lo que Dios había prohibido, aunque haya sido solamente para evitar que el arca cayera. Se debe tener presente que Dios posee tal poder para evitar que el arca cayera en esa ocasión, si hubiera querido hacerlo. Aunque no conocemos mucho lo que pasó, sirve de excelente ejemplo de que los mandamientos de Dios son sagrados y deben ser obedecidos precisamente como Él decreta. Este principio tiene muchas aplicaciones en nuestra época. El presidente Brigham Young enseñó lo siguiente al respecto: dejen el reino en paz. Jehová es quien sostiene el arca, y si ésta tambalea y si parece que necesita que se le sostenga, si en ocasiones el camino es un poco desnivelado y todas las apariencias parecen indicar que se caerá, cuidado con la forma en que se extiende la mano para sostenerla. No seamos demasiado intrometidos con lo que no nos concierne. Dejémoslo en la obra del Señor. En la revelación moderna, el Señor se refirió a este incidente, el hecho de que Uza sostuviera el arca, para enseñar el concepto de que él no necesita la ayuda del hombre para defender su reino. No tiene su convenio, su 85.8, por ejemplo. Sin embargo, aún hoy día hay quienes temen que el arca se bambolee y suponen que pueden sostenerla. Es posible que algunos miembros de la Iglesia vean problemas y se sientan frustrados con la manera en que les parece que sus líderes u otras personas abordan esos problemas. Tal vez sientan que, aunque no tienen la autoridad para ello, deben corregir la dirección que sigue su barrio o incluso la Iglesia. Sin embargo, las mejores intenciones no justifican tan entrometimiento en el plan del Señor. Pasó algo curioso. Si os habéis dado cuenta, al estudiar la asignación semanal, Milca, hija de Saúl, se enfadó con David al verlo danzar. ¿Por qué? Quizás alguno se haya dado cuenta de este detalle. Bueno, cuando el arca fue llevada a la ciudad de David, Milca, la hija de Saúl, miró por la ventana y allí vio a David saltando y danzando delante de Jehová, y lo despreció en su corazón. Milca era la mujer de David, hija de Saúl. Se la menciona aquí intencionadamente como la hija de Saúl, en lugar de referirse a ella como esposa de David, es lo que estaba diciendo, porque en esta ocasión demostró que apoyaba a su padre en lugar de a su esposo. En la época de Saúl, la gente no se ocupaba del arca del pacto, 1 de Crónicas 13:3. La adoración pública era ignorada muchas veces y el alma de la religión viva había muerto en la familia del rey. Milca tenía terafín, estatuillas fundidas, y en David ella solamente amaba al héroe valiente y al rey glorificado. Por lo tanto, se mostró ofendida por la humildad con la que el rey, en su entusiasmo santo, se puso a la altura del resto de la nación ante el Señor. La orgullosa hija de Saúl se sintió ofendida por el hecho de que el rey en esta ocasión hubiera bajado a nivel del pueblo. Ella recurrió al hecho de lo corto del vestido de los sacerdotes para hacer un comentario despectivo con relación a la danza de David, diciendo que era impropia de un rey. Con las palabras: ¿quién me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa? David abatió el orgullo de la hija del rey. Sus altos y lancios iban dirigidos al Señor que lo había elegido y que había rechazado a Saúl por causa de su orgullo. Por lo tanto, él estaba dispuesto a más desprecio delante del Señor, o sea, que soportaría mayores desprecios de parte de los hombres que los que ya había recibido, y sería humilde ante sus ojos. Fíjese, Salmos 131:1. También con las doncellas alcanzaría honor delante del Señor, porque el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Si recordamos, Jehová no permitió a David construir el templo. Veamos los motivos. Los motivos de David para querer levantar una casa permanente para el Señor. El tabernáculo hecho por Moisés en el desierto era una tienda que ya tenía unos 300 años de existencia. Fue muy buena y apropiada, pero el Señor, mediante Natán, le negó el permiso de hacerlo. Natán era el profeta. No fue dada una razón específica en esta ocasión, solamente una bendición sobre la casa de David. En el registro que encontramos en Crónicas, sin embargo, David dijo
a Salomón que le había sido revelado que él había visto demasiadas guerras y derramamiento de sangre como para que se le permitiera edificar la casa del Señor. Véase 1 de Crónicas 22:8. Ahora analizaremos 2 de Samuel 7:16. ¿Fueron la casa de David y el trono establecido para siempre? Este versículo es un ejemplo de una profecía dual, esto es, una profecía con doble significado. Prometía que el linaje de David continuaría en el trono y, a diferencia del linaje de Saúl, no sería derrocado después de su muerte. Pero es también una profecía claramente mesiánica. Jesús, el Mesías, quien fue llamado David, recibiría el trono de David, tendría la llave de David y se sentaría en el trono de David. Está claro que solamente una persona puede sentarse en el trono de David, esto es, reinar sobre la casa de Israel, para siempre jamás, y esa persona es Cristo. Él vino a la tierra como descendiente de David y como heredero a su trono tanto física como espiritualmente. El de Gis Tamás explicó el significado de las genealogías de Jesús dadas por Mateo y Lucas, estableciendo el derecho de Jesús al trono. En la época del nacimiento del Salvador, Israel se lleva bajo el dominio de monarcas extranjeros. Los derechos de la familia real davídica de David no tiene validez y el gobernador de los judíos era nombrado por Roma. Si Judá hubiese sido una nación libre e independiente, regida por su soberano legal, José el carpintero, había sido su rey y el sucesor legal al trono, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Una curiosidad. ¿Por qué David andaba sobre el tejado de su casa? Bueno, muchas casas de Palestina de aquella época, tanto en aquel entonces como en la actualidad, tenían terrazas, es decir, techos achatados. En el calor de Oriente la gente usaba parte de su tiempo para andar o sentarse en las terrazas al aire fresco de la tarde o durante el día para recibir algún soplo de brisa fresca. La terraza del Palacio de David probablemente era lo suficientemente alta como para mirar hacia los patios de las casas vecinas. Las cosas se estaban volviendo demasiado fáciles para David. Disponía de tiempo libre para pasar en su casa en tanto que Joab y sus hombres estaban peleando contra los amonitas y los sirios. En su tiempo libre miró desde la terraza y vio a la esposa de su vecino. El tiempo de holganza y la lujuria lo llevaron al adulterio y luego al asesinato. Pecados que tuvieron repercusiones eternas, así como resultados terrenales trágicos. Una de las advertencias chocantes y graves del Antiguo Testamento es que el hombre puede ser bueno, grande y eminente. Una de las cosas que aprendemos de la vida de David es sobre el adulterio. Tal como sucede demasiado frecuente, el pecador comienza a arrepentirse cuando su pecado sale a la luz. La figura de Natán, acusando osadamente al rey en su propia cara mediante un paralelo alegórico, es impresionante. La alegoría de Natán fue hábilmente demostrada y su expresión cumbre, Atah-Ish, tú eres aquel hombre, debe de haber sido un golpe tremendo en la conciencia de David, semejante a los presagios del día de la condenación. Sin duda, sus sentimientos de arrepentimiento fueron sinceros, pero no se podía arrepentir suficientemente como para restaurar la vida de su amigo Urías, ni la virtud de la esposa de aquel. Aunque posteriormente esperó y oró para que su alma no quedara para siempre en el infierno, la prisión espiritual, el destino eterno de los obradores de esos pecados no es muy alentador. Se puede ver en Salmos 16:52, luego Hebreos 16:4-6, Apocalipsis 22 del 14 al 15, Doctrinas y Convenios 132-27, el 76, 31, 37, el 29, 41 y 42, 18 y 79. Otra pregunta casi obligatoria. ¿Fue la muerte del hijo un castigo de Dios? Y del hijo de David. Y el hijo nacido de su unión ilícita no vivió, pero no hay razón para considerar eso como un castigo al niño por los pecados de los padres. La muerte puede llegar en cualquier momento y puede ser una bendición para la persona cuando ocurre en el momento que el Señor lo considera mejor.
Los padres tuvieron remordimiento por lo que sucedió. Después que David supo que el niño había muerto, dejó de lamentarse y esperanzadamente explicó: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Para ser que David le, Parece ser que David le prometió a Bersabé que su próximo hijo sería su heredero real, pues los hechos posteriores se analizaron basados en tal presunción. Sí, en Primera de Reyes 1.17 y también Primera de Crónicas 22.9. La traducción hecha por José Smith dice que el Señor no ha perdonado a David su pecado. El de Josephine Smith, comentando acerca del pecado de David, dijo: David cometió un terrible delito y durante el resto de su vida buscó el perdón. Algunos de los salmos describen la angustia de su alma. Sin embargo, David todavía está pagando por sus pecados. No recibió la resurrección al producirse la de Jesucristo. Pedro declaró que el cuerpo de David todavía está en la tumba. Y el profeta José ha dicho: David solicitamente procuró el arrepentimiento de la mano de Dios con lágrimas por la asesinatura, pero no pudo lograrlo, sino por medio del infierno. Le fue prometido su alma no permanecería para siempre en el infierno. Nuevamente preguntamos: ¿qué desea pasar un periodo? ¿Quién desea pasar un periodo en el infierno con el diablo antes de ser limpiado del pecado? Bueno, a continuación damos por finalizado Segunda de Samuel y comenzamos Primera de Reyes. El libro de Primera de Reyes relata la muerte de David, el reinado de su hijo Salomón y la descendencia y división del reino de Israel después de que Salomón y muchos de sus sucesores se entregaran a la adoración de ídolos. También da cuenta del ministerio de Elías, el profeta, entre las 10 tribus de Israel que estaban en el reino del norte. Mediante el estudio de este libro, vosotros podéis aprender verdades que os ayudarán a comprender la importancia de adorar al Señor en su templo, casarse dentro del convenio, tomar decisiones rectas y escuchar la voz apacible y delicada del Señor. Los libros de 1 y 2 de Reyes fueron recopilados por algún autor desconocido a partir de una serie de documentos escritos, entre ellos las crónicas del Estado. Las crónicas del Estado no eran los libros de Primera y Segunda de Crónicas, sino más bien una colección de registros que se llevaron bajo la dirección de los reyes de Israel. No está claro cuándo ni dónde se escribieron los libros de Primera y Segunda de Reyes. Por un tiempo, Primera y Segunda de Reyes fueron un solo libro llamado Reyes. La división que creó los actuales libros de Primera y Segunda de Reyes tuvo lugar cuando la Biblia se tradujo al griego. Los libros de Primera y Segunda de Reyes abarcan más de 400 años de historia israelita. Comienzan con la muerte del rey David, aproximadamente 1015 antes de Jesucristo, y concluyen con la muerte del rey Joaquín, en algún momento después de aproximadamente 561 antes de Jesucristo. Estos libros están repletos de historias y doctrina y ofrecen antecedentes históricos y contexto para una parte importante del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes leemos acerca del ascenso del rey Salomón, el cual edificó y dedicó un templo a Jehová. El libro de Primera de Reyes también explica que Salomón se casó con mujeres fuera del convenio. Muchas de esas mujeres alejaron de Jehová el corazón de Salomón y lo desviaron hacia la adoración de dioses falsos. La decisión de Salomón de apartarse de Jehová finalmente dio lugar a una idolatría generalizada en Israel y la división del reino. Además, el libro de Primera de Reyes introduce al lector a la audaz y noble profeta Elías. El profeta José Smith enseñó que Elías, el profeta, tiene las llaves de la autoridad para administrar en todas las ordenanzas del sacerdocio. El poder de Elías, el profeta, es el poder de sellar que corresponde al sacerdocio, poder mediante el cual todo lo que se ate o se desate en la tierra se atará o se desatará también en los cielos. Lo tiene su convenio 128 del 8 al 18. Por medio del poder del sacerdocio, Elías el profeta provocó una sequía que duró 3 años y medio. Levantó a los muertos, invocó el fuego del cielo y profetizó la caída del rey Acá y de su esposa Jezabel, que juntos
gobernaron inicuamente en el reino del norte o Israel. Muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel desde la época de Saúl hasta la disolución de los dos reinos, el de Israel y el de Judá. Ninguno de estos reyes alcanzó el poder y prestigio que lograría Salomón. Casi 1000 años antes de Salomón se le había prometido a Abraham que su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia, incluyendo el territorio del norte hasta Éufrates, como se pudo ver en Génesis 12:7, 13:15 y 15:18. Pero esta promesa no se cumplió sino hasta la época de Salomón. Este extendió el dominio de Israel desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates, al norte. La época de oro de Israel se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón. Durante los 40 largos años en que Salomón fue rey de Israel, hubo paz y unidad en todo su vasto dominio. Al principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. A Salomón se le prometió sabiduría, riqueza, honor y larga vida si continuaba en rectitud ante el Señor. Esta promesa se cumplió ya que durante su vida Salomón llegó a ser conocido por su sabiduría. Grandes personajes de todas las naciones fueron a verlo y a poner a prueba su conocimiento. También adquirió gran riqueza y se dice que en toda la tierra no había ningún rey que pudiera compararse con él. Bajo el mandato de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como honor, bien, poder y respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de sus reyes, Salomón. Sin embargo, al final de su reinado, Israel estaba en bancarrota espiritual y temporal. Su prestigio había declinado. El deterioro y las dificultades se manifestaban en todo. Un año después de la muerte de Salomón, el país se dividió en dos reinos y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado. ¿Qué fue lo que llevó a la nación desde tales alturas a profundidades tan trágicas? Encontraremos la respuesta en el primer libro de los Reyes. Al leer, tratemos de identificar los acontecimientos que propiciaron la caída de Israel. Tal vez algunos se hagan la siguiente pregunta: ¿por qué Salomón se casó con una de las hijas del faraón? Buena pregunta, ya que el Señor había mandado que no se casaran con gente que no fuera del pueblo escogido. En los primeros años de su reinado, Salomón decidió casarse con la hija del faraón de Egipto, puesto que Israel había impuesto su soberanía sobre la parte occidental del creciente fértil. Parece ser que Salomón consideró importante neutralizar toda hostilidad de parte de Egipto, pues esta nación había estado habituada a ampliar a Canaán como base para las operaciones militares. Como los casamientos entre las familias reales a menudo no era nada más que casamientos políticos, tal paso no era sino la forma de sellar un tratado entre dos países. Sin embargo, el casamiento de Salomón con la hija del faraón mostró falta de fe en el Señor, quien había prometido defender a Israel y pelear su batalla. Deuteronomio 24, Josué 23:10. Más tarde, este casamiento y otros posteriores con esposas extranjeras demostraron ser un factor muy importante en la casa de Israel, que Salomón comenzó a adorar a las deidades de otras naciones y fue condenado por el Señor. ¿Sabéis alguno de vosotros por qué Salomón fue a Gabón a ofrecer sacrificio? Bueno, la respuesta es sencilla, aunque no lo parezca. El tabernáculo construido por Moisés en esta época estaba en Gabón, junto con un gran altar, el cual se había ofrecido sacrificios desde los días de aquel. Por eso es que Salomón fue allí a ofrecer sacrificios. Primera de Crónicas 21-29 y Segunda de Crónicas 1, del 2 al 3. Salomón se presentó al Señor como un siervo humilde, obediente e inclinado a emprender, y fue recompensado por su mansedumbre. La recompensa fue un corazón sabio. Es posible que nadie haya sido receptor de un don igual de sabiduría
Salomón recibió el encargo de obedecer los mandamientos del Señor y sus estatutos para que éste pudiera alargar sus días como rey. Bien, ahora otra pregunta importantísima y necesaria. ¿Por qué el Señor alabó la rectitud de David, aun cuando había quebrantado la ley de castidad y había provocado el asesinato de Urías? Hay varios pasajes en los libros históricos en los que David aparece como ejemplo de persona agradable a la vista de Dios. José Smith, el profeta, corrigió por inspiración divina cada uno de estos pasajes de tal forma que se ve que el Señor empleó a David como ejemplo de lo que sus sucesores no deberían hacer. Por ejemplo, en la corrección hecha por el profeta al pasaje de Primera de Reyes 3:14 dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo alargaré tus días y no andarás en injusticia como anduvo David tu padre. En la versión corriente de la Biblia, en 1 Reyes 11:4, dice que el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de un padre hacia sus hijos. El profeta tradujo el pasaje de y dice que el corazón de Salomón no era perfecto con Jehová su Dios y que llegó a ser como el de su padre David. Primera de Reyes 11:6, 33, 34, 38, 39, 14, 8, 15, 3 y 5, 11. La oración de Salomón pidiendo un corazón entendido ciertamente fue contestado tal como lo demuestra el incidente de las dos rameras. El esplendor de la estrategia de Salomón se pone de manifiesto cuando reflexionamos que la mujer que se mostró inclinada a no reclamar al niño antes de que verlo muerto resultaría mejor madre que él mismo, fuera la madre natural o no. ¿Qué ocurrió en la dedicación del templo? Amigos, cuando quedó terminada la casa del Señor, se hicieron extensos preparativos para su dedicación. Primero se hizo la instalación del arca del pacto y su pertenencia en el tabernáculo de reunión y los vastos santos. Con gran solemnidad y al acompañamiento de sacrificios ceremoniales, los sacerdotes trajeron el agua y la colocaron delante del lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. En esa época el arca solamente contenía las dos tablas, la piedra que allí había puesto Moisés. Sacaron las varas con las cuales se llevaba el arca, de manera que su extremo se dejaba ver desde el lugar santo. Y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Salomón entonces se dirigió a la multitud reunida y citó las circunstancias que impulsaron a su padre David a proyectar la construcción del templo que Salomón había llevado a efecto, y proclamó la misericordia y bondad de Dios de Israel. Parado ante el altar de Jehová en el atrio del templo, el rey extendió su mano hacia el cielo y pronunció oración dedicatoria. Hecho esto, bendijo al pueblo diciendo: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestro Padre, y no nos desampare y nos deje. Los servicios principales con sus festividades consiguientes duraron 7 días, y al octavo día despidió al pueblo. Y ellos bendijeron al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos del corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, siervo, y a su pueblo Israel. Antes que Salomón diera la oración dedicatoria, una nube de gloria llenó la casa de Dios, indicando la presencia de Dios. El hecho de que esta gloria acompañara a los servicios de dedicación es interesante para los santos últimos días, siendo que una gloria similar se manifestó en la dedicación del templo de Kirla el 27 de marzo de 1836. Salomón entonces se dirigió a la multitud reunida y citó las circunstancias que impulsaron a su padre David a proyectar la construcción del templo que él, Salomón, había llevado a efecto, y proclamó la misericordia y la bondad del Dios de Israel. Parado ante el altar de Jehová,
en el atrio del templo, el rey extendió sus manos hacia el cielo y ofreció la oración dedicatoria. Hecho esto, bendijo al pueblo diciendo: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Los servicios principales con sus festividades consiguientes duraron 7 días, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Antes que Salomón diera la oración dedicatoria, una nube de gloria llenó la casa de Dios, indicando la presencia de Dios. El hecho de que esta gloria acompañara los servicios de dedicación es interesante para los santos últimos días, siendo que una gloria similar se manifestó en la dedicación del templo de Kirtland el 27 de marzo de 1836. Muchos de los presentes manifestaron haber visto ángeles y haber oído el sonido de un viento fuerte que llenó el templo. Y muchos de los habitantes de la ciudad informaron haber visto una luz brillante como un pilar de fuego que se posó sobre el templo. Los acontecimientos especiales manifestados en la dedicación de ambos templos son señales de la aceptación por parte del Señor de las casas edificadas en su nombre y para su honra. La oración dedicatoria ofrecida por Salomón nos aporta una clara visión del estado espiritual del corazón del rey en aquel momento. Su proximidad al Señor es evidente, particularmente en Primera de Reyes 8, 23, 28 y 50, 52. Al finalizar la oración, Salomón se dirigió al pueblo y nos instó a ser fieles al Señor. A medida que la historia de Primeros Reyes prosigue, es evidente que Salomón y su pueblo se apartaron mucho del estado espiritual en que estaban el día de la dedicación. Curiosidad: el control del clima mediante la oración. Estos versículos contienen una promesa extraordinaria dirigida a Israel. En varios pasajes el Señor indicó que Él emplea el clima para castigar a su pueblo y llevarlo al arrepentimiento. Y al respecto, el presidente Noble Kimball dijo: el Señor utiliza los elementos naturales para disciplinar a su pueblo por la violación de las leyes. Dijo a los hijos de Israel: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, y yo daré vuelta vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra se le dirá a sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra villa alcanzará la vendimia. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis en vuestro pan hasta saciaros, y hablaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestros pies. Levítico 23, 3 al 6. Es posible que haya llegado el día en que deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos y ver si somos dignos de pedir o si hemos estado desobedeciendo los mandamientos, haciéndonos así indignos de recibir las bendiciones. Primera de Reyes 8, 35 a 36 indica que si nos arrepentimos de nuestros pecados, volviendo nuestros ojos hacia la casa del Señor en oración y súplica, el clima puede ser controlado y dispuesto a obrar el bien de los justos. Como parte de la oración dedicatoria, Salomón se refirió al extranjero que viene de lejanas tierras. Ven, no, Señor, ora en la casa del Señor. Pide al Señor cierta bendición sobre Israel, y Salomón solicita que el Señor escuche este ruego. Ya casi estamos terminando. El capítulo 11 detalla la trágica caída del rey Salomón. Aunque el Señor no le quitó el reino como castigo, la desobediencia del rey resultó en que su reino fuera dividido luego de su muerte, tal como Saúl y David que lo precedieron. Salomón comenzó a reinar contando con la
misericordia de Dios y de los hombres, pero pronto dejó que el poder del trono desviara su corazón y lo apartara de Dios. Así como había sido con Saúl y David, la promesa de Salomón se convirtió en tragedia. Salomón se casó con mujeres extranjeras, esto es, mujeres que no eran del pueblo del convenio. Tales casamientos estaban estrictamente prohibidos por el Señor. Éxodo 34:16, Deuteronomio 7:3-4. Los casamientos de Salomón eran por razones políticas y posiblemente también por razones personales. Pero estas mujeres llevaron sus ídolos a Israel y con ellos la idolatría, lo cual no solamente corrompió al rey, sino también al pueblo. De acuerdo con doctrinas y convenios, algunas de las esposas de Salomón le fueron dadas por el Señor. David también recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, así como muchos otros de mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy. Y en nada pecaron, sino en las cosas que no recibieron de mí. El presidente Joseph Fidel Smith explicó además que el Señor le dio esposas a David. En la lectura del Antiguo Testamento encontraréis que Salomón fue bendecido y el Señor se le apareció y le dio visiones y grandes bendiciones, teniendo ya muchas esposas, pero posteriormente en su vida tomó esposas que el Señor no le dio. Jacob 2:24-31 enseña claramente que se puede tomar más de una esposa solamente al Señor, si el Señor lo autoriza. Que David tomara muchas esposas fue autorizado por el Señor, pues él dice: David recibió sus esposas de mí por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta autoridad. Noticias y Convenios 132-29, 39, pero 132-39. Hoy en día el Señor no autoriza ningún casamiento polígamo, y todo intento de justificarlo mediante los escritos antiguos resultará en la condenación de parte del Señor. Pregunta: ¿qué era Milo? Probablemente fuera parte de la fortificación de la ciudad jebusea, tal vez una torre sólida o un bastión, construida para reforzar algún punto débil en las murallas, pues es evidente que ya existía en tiempos de David, como se puede ver en 2 Samuel 5:9 y en 1 Crónicas 11:8. Fue reconstruida por Salomón. El portillo mencionado aquí probablemente fuera algo diferente. Como parte de su programa de fortificación del reino, y nuevamente fue reforzada unos 2 siglos y medio más tarde, cuando Ezequías estaba preparándose para la invasión a Siria, lo cual se puede ver en 2 Crónicas 32:5. Basándose en este versículo, algunos opinan que Milo era otro nombre para la ciudad de David, pero es más probable que formara parte de las defensas de esta, el cerro sudoriental de la Jerusalén posterior. Muchas teorías han sido propuestas para explicar que parte de la ciudad de David fue fortalecida por Milo, pero las excavaciones todavía no han sido suficientemente sistemáticas como para hacer posible la identificación. ¿En qué forma se le quitaría el reino israelita a la casa de David y de Salomón? Después que Salomón directamente desobedeció al Señor al ir tras los dioses de sus esposas paganas, el Señor le dijo que el reino le sería quitado y dado a uno de sus siervos. El siervo era Jeroboam, el cual gobernaba a la tribu de Efraín, distrito creado por Salomón. El profeta Ahías le informó a Jeroboam que él reinaría sobre las 10 tribus de Israel. La tribu de Judá, sin embargo, continuaría bajo el reinado del linaje de David, a fin de que la promesa de que el Mesías vendría a través de ese linaje y de la tribu de Judá se pudiera cumplir. Génesis 49:10. El reino de Judá incluiría a la mitad de la pequeña tribu de Benjamín, a los levitas y a los extranjeros que estaban en el territorio de Judá. Al principio solamente una parte de Leví estaba con Judá, pero después que Jeroboam se dio a la idolatría, muchos más fueron a Judá. Finalmente, una gran porción de la tribu de Leví estaba en el reino del sur. Se puede ver en 2 Crónicas 15:9. Por motivo de que Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, formaban 2 diferentes tribus, contando a Leví, había 13 tribus en ese momento, en lugar de 12.
Algo importante y por lo cual os testifico aquí y ahora es que Jehová reitera la promesa hecha a David por el Señor de que su reino no se extinguiría mientras durase la tierra. La promesa se cumple en Jesucristo, descendiente de David. En el nombre de Jesucristo. Amén.